Valentina Sandoval se detuvo en el pasillo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Había escuchado algo imposible. Era la voz de su madre, pronunciando una frase completa. Por primera vez en 4 largos años, la frase, aunque débil, resonó clara. Quiero escuchar el final de la historia. Valentina sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sus piernas amenazaron con fallarle. Su corazón latió con fuerza descontrolada, porque esa voz que no escuchaba desde hacía 1460 días, era la voz de doña Conchita, su madre de 78 años, la mujer que había dedicado su vida a enseñar literatura, la mujer que amaba a Benedetti y declamaba poemas en cada reunión familiar, la mujer a quien un derrame cerebral le había robado sus palabras. Hace 4 eternos años, si esta historia te toca el alma, si conoces a alguien que ha perdido su voz, ya sea literal o figurativamente, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre las personas que te rodean. Valentina era dueña de la cadena de tiendas de libros El Saber, la más grande de México. Ironías del destino. Vendía millones de libros cada año, millones de palabras empaquetadas en papel, más de 200 tiendas en todo el país, empleados que la admiraban profundamente, premios de la industria editorial, entrevistas en revistas de negocios, donde hablaba del poder de la lectura, pero era incapaz de escuchar una sola palabra de su propia madre. La hacienda de Valentina se extendía por 3000 metros cuadrados, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Contaba con una biblioteca personal con más de 10.000 volúmenes, primeras ediciones, manuscritos firmados, ejemplares raros, por los que los coleccionistas matarían. Pero ninguno de esos libros había sido leído en voz alta a doña Conchita desde aquel fatídico derrame. La habitación de doña Conchita se encontraba en el ala este de la hacienda. Era un espacio amplio, luminoso, con ventanas que daban a un jardín de rosas, que ella misma había plantado 30 años atrás. Tenía una cama médica de última generación, monitores de signos vitales, una enfermera disponible las 24 horas, todo lo que el dinero podía comprar. Pero el dinero, ¡ay! El dinero no podía comprar palabras. El derrame cerebral llegó sin previo aviso. Un martes de octubre, hace 4 años, doña Conchita estaba en el jardín, cuidando sus rosas, cuando sintió un dolor punzante en la cabeza. Cayó al suelo. La encontraron 30 minutos después. Los médicos dijeron que había tenido suerte de estar viva, suerte de que el daño no fuera mayor. Pero la suerte, como todo, tiene un precio. Y el precio que pagó doña Conchita fue su voz, afasia de Broca, así se llama, una condición donde el cerebro entiende todo, pero es incapaz de formar palabras. Doña Conchita podía escuchar perfectamente, entendía cada conversación, sentía cada emoción, pero al intentar hablar, solo emitía sonidos sin sentido, sílabas rotas, intentos frustrados, lágrimas de impotencia. Los neurólogos explicaron que el área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo, había sufrido daños severos durante el derrame. Esta área es responsable de la producción del lenguaje. Sin ella funcionando correctamente, el cerebro puede entender las palabras, pero no puede organizarlas para hablar. Es como tener una biblioteca llena de libros, pero con todas las puertas cerradas. Los libros están ahí, las palabras están ahí, pero no hay forma de sacarlas. Doña Conchita, antes del derrame, era una mujer extraordinaria. Había enseñado literatura en la universidad durante 4 décadas. Sus estudiantes la recordaban por su pasión al recitar poesía. Podía recitar a Benedetti de memoria durante horas. Podía conmover a un auditorio entero con su interpretación. Su voz era su instrumento más preciado, y el derrame se lo había arrebatado cruelmente.
Valentina recordaba el primer mes después del derrame. Recordaba cómo su madre intentaba hablar y solo salía un gemido gutural. Recordaba cómo doña Conchita lloraba de frustración al no poder pronunciar ni siquiera su propio nombre. Recordaba cómo ella misma se encerraba a llorar en el baño de su oficina, oculta de sus empleados, preguntándose por qué el universo le había arrebatado a la persona que más amaba, sin siquiera matarla, porque eso era lo peor. Doña Conchita estaba viva, estaba ahí. Sus ojos seguían siendo los mismos ojos color café que Valentina recordaba de su infancia. Su sonrisa seguía siendo la misma sonrisa, pero su voz, la voz que le había cantado canciones de cuna, la voz que le había leído cuentos antes de dormir, la voz que le había dicho «te quiero» miles de veces, esa voz ya no existía. Valentina contrató a los mejores especialistas, fonoaudiólogos de Estados Unidos, neurólogos de Europa, terapeutas experimentales de Asia. Gastó cientos de miles de pesos en tratamientos que prometían milagros. Ninguno funcionó. Después de 2 años de intentos fallidos, el último especialista le dijo la cruda verdad. Señora Sandoval, el área de Broca de su madre está severamente dañada. La probabilidad de que recupere el habla funcional es menor al 3%. Le recomiendo que acepte la situación y se enfoque en la calidad de vida, no en la recuperación. Valentina escuchó esas palabras y algo murió dentro de ella. No fue la esperanza, fue algo peor, fue la presencia. Desde ese día, Valentina empezó a trabajar más, llegaba más tarde a casa, visitaba a su madre solo 10 minutos al día, a veces menos, a veces nada. No era que no la amara, la amaba con toda su alma, pero cada vez que miraba a doña Conchita, cada vez que veía esos ojos que suplicaban ser entendidos, cada vez que escuchaba esos sonidos que intentaban ser palabras, Valentina sentía un dolor tan profundo que no podía soportarlo. Así que huyó. Huyó a su oficina, huyó a sus reuniones, huyó a sus números y sus gráficas y sus proyecciones de ventas. Huyó a cualquier lugar donde no tuviera que enfrentar el silencio de su madre. Y entonces llegó Soledad. Soledad Mendoza tenía 52 años cuando fue contratada hace 6 meses. Venía de un pueblo pequeño en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, un pueblo donde las casas eran de adobe y las calles empedradas. Un pueblo donde las abuelas todavía contaban historias alrededor del fuego. Y los niños se dormían escuchando leyendas de La Llorona y el Chupacabras. Soledad había dejado su pueblo a los 30 años, después de que su esposo muriera en un accidente. No tenía hijos, no tenía ahorros, solo tenía sus manos para trabajar, y una maleta con 3 vestidos, y un libro viejo que su abuela le había heredado. Ese libro era su tesoro más preciado. Era un cuaderno de pasta dura con cuentos escritos a mano por su abuela hace más de 50 años. Las páginas estaban amarillentas y algunas se caían de viejas. Pero Soledad lo cuidaba como si fuera de oro, porque en esas páginas estaban las voces de todas las mujeres de su familia, las historias que habían contado de generación en generación. Soledad no venía con grandes recomendaciones. No tenía ni la más remota idea de cómo se vivía en las haciendas de los ricos. Era solo una mujer de pueblo que sabía limpiar, cocinar y hacer su trabajo sin molestar a nadie. Valentina la entrevistó durante 5 minutos. Le hizo 2 preguntas. Le dijo cuánto le iba a pagar y le señaló dónde estaba la habitación de servicio. Así de rápido, para Valentina, Soledad era solo otra empleada, la número 8 en 4 años. Increíble. Ninguna duraba mucho, ninguna soportaba el ambiente pesado de una casa donde una anciana gemía sonidos incomprensibles a todas horas.
Ninguna quería limpiar las lágrimas de frustración de doña Conchita, cuando no podía comunicar que tenía sed o que le dolía algo. Era desesperante, pero Soledad era diferente, aunque Valentina no lo sabía todavía. La voz que Valentina escuchó en el pasillo no era de la televisión, era real. Alguien en esa casa estaba hablando, y ese alguien era su madre. Valentina caminó hacia la habitación de doña Conchita, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La puerta estaba entreabierta. Una luz suave entraba por la ventana, bañando todo con un resplandor dorado de atardecer, un momento mágico. Y entonces vio la escena. Soledad estaba sentada en una silla junto a la cama de doña Conchita. Tenía un libro viejo en las manos, muy viejo. Un libro con la portada gastada y las páginas amarillentas. Y estaba leyendo en voz alta, con una voz suave y melódica, como si estuviera cantando una canción de cuna. Pero eso no era lo que hizo que Valentina se quedara sin aliento. No, no, no. Lo que hizo que Valentina se quedara sin aliento fue su madre. Doña Conchita estaba sentada en la cama con los ojos brillantes, brillantes, con una sonrisa que Valentina no había visto en 4 años, 4 largos años, y sus labios se movían, no con sonidos sin sentido, no, con palabras, palabras que seguían el ritmo de la historia, palabras que completaban las frases de Soledad. Era increíble, era como ver un fantasma, un espectro. Era como ver a alguien volver de la muerte después de tanto tiempo. Era como presenciar un milagro que los médicos habían dicho que era imposible, absolutamente imposible. Valentina se quedó ahí, paralizada, sin poder moverse, ni un milímetro, sin poder hablar. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Era demasiado emotivo. Y entonces, Soledad llegó al final de un párrafo y se detuvo. Y doña Conchita dijo esas palabras, las palabras que Valentina nunca olvidaría. Quiero escuchar el final de la historia. Una frase completa, sujeto, verbo, complemento. 7 palabras. 7 palabras que valían más que todos los pesos que Valentina tenía en el banco. Mucho más. 7 palabras que demostraban que su madre seguía ahí, viva, que su voz seguía ahí, que solo necesitaba el camino correcto para salir. Valentina dio un paso hacia atrás. No quería interrumpir, nunca. No quería romper el hechizo. Jamás. Se quedó en el pasillo, escuchando, llorando en silencio, mientras Soledad continuaba leyendo, y doña Conchita seguía murmurando palabras junto con ella. Esa noche, Valentina no durmió. Se quedó en su estudio, mirando por la ventana, tratando de procesar lo que había visto. Era un torbellino de emociones, 4 años de especialistas, 4 años de tratamientos caros, muy caros, 4 años de esperanza perdida, desvanecida, y una empleada doméstica, con un libro viejo, había logrado lo que nadie más pudo. Nadie. ¿Cómo era posible? ¿Qué había hecho Soledad que los mejores médicos del mundo no habían pensado? Era un misterio. Valentina necesitaba saber, pero no se atrevía a preguntar. No todavía. Primero, necesitaba observar. Al día siguiente, Valentina no fue a trabajar. Se quedó en casa, espiando. Observó. Soledad llegó a las 7 de la mañana, como siempre. Limpió la cocina, preparó el desayuno, lavó la ropa. Hizo todo lo que una empleada doméstica hace, su rutina normal, pero a las 4 de la tarde algo cambió, drásticamente. Soledad dejó lo que estaba haciendo. Fue a su habitación, salió con el mismo libro viejo de ayer y caminó hacia el cuarto de doña Conchita, con determinación. Valentina la siguió en silencio,
manteniéndose a distancia, sin hacer ruido. Vio cómo Soledad entraba al cuarto, vio cómo se sentaba junto a la cama, vio cómo abría el libro en una página marcada con un pedazo de tela roja, un marcapáginas, y vio cómo doña Conchita, que había estado acostada con los ojos cerrados, se incorporó de inmediato, al instante, como si supiera que era la hora, como si hubiera estado esperando ese momento todo el día, con ansias. «Buenas tardes, doña Conchita», dijo Soledad con su voz suave. «Hoy vamos a continuar donde nos quedamos. ¿Recuerda la historia de la Llorona y el chupacabras?» Doña Conchita asintió, y luego hizo algo que dejó a Valentina sin palabras, totalmente atónita. Abrió la boca y dijo: «El chupacabras tenía sed». 3 palabras, dichas con esfuerzo, mucho esfuerzo, con pausas entre cada una, pero dichas claras, comprensibles. «Muy bien, doña Conchita», dijo Soledad con una sonrisa enorme. El chupacabras tenía sed, porque no había bebido sangre de cabra en días, y necesitaba alimentarse. ¡Qué horror! Valentina observó durante 1 hora. Vio cómo Soledad leía párrafos cortos, y luego esperaba. Vio cómo doña Conchita intentaba repetir frases. A veces lo lograba, bravo. A veces solo salía un murmullo, pero Soledad nunca se frustraba. Nunca se impacientaba, jamás. Siempre sonreía y decía: «Muy bien», o «Casi lo tienes», o «Intentemos otra vez». ¡Qué paciencia! Era como ver una clase de terapia, pero no era terapia formal. No había máquinas, no había ejercicios científicos, solo una mujer leyendo historias y otra mujer intentando decirlas. Un acto de amor. Esa noche, Valentina buscó en la habitación de Soledad cuando ella estaba cenando. Lo que encontró la dejó sin aliento. Sin aliento. Un cuaderno de espiral con la portada azul desgastada por el uso, muy usado. En la primera página, con letra cuidadosa escrita con lápiz, decía: «Progreso de doña Conchita». Debajo, con letra más pequeña, para que un día pueda contar sus propias historias. ¡Qué noble! Valentina abrió el cuaderno con manos temblorosas. Lo que encontró la dejó sin palabras. Sin palabras. Las siguientes páginas estaban llenas de anotaciones, llenísimas. Fechas, palabras, observaciones. Cada entrada estaba escrita con el mismo cuidado, como si cada palabra fuera importante, porque para Soledad cada palabra lo era, sin duda. Semana 1, solo sonidos. Ningún intento de palabras, pero sus ojos se iluminan cuando leo. «Hay esperanza». Semana 3, intentó decir agua. Salió como progreso. Semana 6, dijo mamá. Cuando terminé una historia sobre una madre y su hija, lloré. Semana 10, frases de 2 palabras. Más historia. Otra vez. El gato. Semana 16, hoy dijo una frase de 4 palabras. Me gusta esa parte. Avanzamos. Valentina pasó las páginas con manos temblorosas. Cada semana estaba documentada, al detalle, cada pequeño avance registrado, cada palabra anotada como si fuera un tesoro, y había algo más. Al final del cuaderno había una sección titulada «Historias que funcionan mejor». Interesante, historias de amor. Doña Conchita sonríe más. Intenta más palabras. Efectivo. Historias de familia. A veces llora, pero luego habla más. Profundo. Historias con finales felices. Las repite conmigo. Optimista. Poesía de Benedetti. Solo esta. Cuando leo Benedetti, sus ojos brillan diferente. Creo que lo recuerda de antes. Hoy intentó decir: puedo escribir los versos. Solo salió pero lo intentó. Eso es lo que importa. Lo importante es intentar. Valentina pasó las páginas, con lágrimas cayendo sobre el papel. Había más notas, muchísimas más. Semana 20. Hoy, doña Conchita lloró cuando terminé la leyenda de la Llorona.
Creo que la historia le recordó algo. Le pregunté si estaba bien. Asintió. Luego intentó decir algo. Escuché. Mía. Creo que quiso decir hija mía. No estoy segura, pero creo que estaba pensando en Valentina. Semana 22. Doña Conchita me pidió que repitiera una historia, no con palabras, con gestos. Señaló el libro y luego hizo un círculo con el dedo. Quería que la repitiera. Eso es comunicación, eso es progreso. Aunque no sean palabras, es comunicación. Soledad había estudiado a doña Conchita como si fuera un proyecto de investigación. Había identificado patrones. Había encontrado qué tipo de historias generaban más respuesta. Había desarrollado un método propio, sin ninguna formación médica, basado solo en observación y amor. Valentina cerró el cuaderno, lo puso donde lo encontró y salió de la habitación con el corazón destrozado, no destrozado de tristeza, destrozado de vergüenza. Ella era la hija. Ella era la dueña de una cadena de tiendas de libros, El Saber. Ella tenía acceso a todos los libros del mundo y no se le había ocurrido leerle a su madre, Soledad, una empleada doméstica con un salario mínimo. Había pensado en algo tan simple y tan poderoso que todos los especialistas habían ignorado. Si esta historia ya está moviendo algo en tu corazón, si ya sientes que las lágrimas quieren salir, no las detengas, porque lo que viene es aún más fuerte. Y si esta historia te está ayudando, considera apoyar este canal. Tu apoyo permite que historias como esta lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Valentina pasó otra semana observando. Cada día a las 4. Soledad entraba al cuarto de doña Conchita con su libro viejo. Cada día, doña Conchita se sentaba en la cama con los ojos brillantes. Cada día, las palabras fluían un poco más. Y Valentina empezó a notar algo más, algo que había ignorado durante 4 años. Su madre era feliz. No feliz de la manera que era antes del derrame. No feliz cantando y recitando poesía de Benedetti, pero feliz de una manera nueva. Feliz de tener algo que esperar. Feliz de tener una conexión humana. Feliz de que alguien se sentara con ella y le diera tiempo. Y paciencia y amor. Soledad no le había devuelto la voz a doña Conchita. Le había devuelto algo más importante. Le había devuelto la esperanza. Y la esperanza, a veces, puede hacer milagros que la medicina no puede explicar. Pero la pregunta que atormentaba a Valentina era otra. ¿Por qué? ¿Por qué una empleada doméstica dedicaría su hora de almuerzo a leerle historias a una anciana que no era nada suyo? ¿Por qué traería un libro de su propia casa? ¿Un libro que claramente era un tesoro familiar? ¿Por qué se levantaría una hora antes cada día para anotar en un cuaderno las palabras que doña Conchita intentaba decir? Valentina necesitaba saber. Y finalmente, después de 2 semanas de observación, se atrevió a preguntar. Era un domingo por la tarde. Doña Conchita dormía la siesta. Valentina encontró a Soledad en la cocina, lavando los platos del almuerzo. «Soledad», dijo Valentina, «necesito hablar contigo». Soledad se secó las manos en el delantal y se dio vuelta. Sus ojos mostraban preocupación. Probablemente pensaba que había hecho algo malo. «No estás en problemas», aclaró Valentina. «Solo quiero preguntarte algo». Soledad asintió, todavía tensa. Valentina tomó una respiración profunda. «Sé lo de las historias», dijo. «Sé lo que haces cada tarde a las 4. He estado observando y he visto el cuaderno donde anotas el progreso de mi madre». Soledad palideció. Sus manos empezaron a temblar. «Señora, yo puedo explicar. No quería meterme donde no me llaman. Solo que vi a doña Conchita tan triste, tan sola, y yo...» Valentina levantó la mano para detenerla. «No estoy enojada», dijo. No sé qué estoy, confundida, agradecida, avergonzada, todo al mismo tiempo.
Soledad la miró sin entender. Valentina se sentó en una silla de la cocina. De repente se sentía muy cansada. Los mejores médicos del mundo me dijeron que mi madre nunca volvería a hablar. Dijo, gasté una fortuna en tratamientos, y tú, con un libro viejo, y tu hora de almuerzo, lograste lo que nadie pudo. Soledad bajó la mirada. No hice nada especial, señora. Solo le leo historias. Mi abuela me enseñaba que las historias tienen poder, que pueden sanar lo que la medicina no puede. Valentina sintió que las lágrimas querían salir. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué dedicas tu tiempo libre a mi madre? No te pago por eso. No es tu trabajo. ¿Por qué lo haces? Soledad se quedó en silencio durante un largo momento. Miró por la ventana. Miró el cielo que empezaba a ponerse naranja con el atardecer. Y cuando finalmente habló, su voz tembló. Porque mi madre también tuvo un derrame, dijo. Hace 20 años, en nuestro pueblo en San Cristóbal de las Casas, no había hospitales buenos, no había especialistas, no había nada. Valentina sintió que el corazón se le encogía. Soledad continuó. Mi mamá era como doña Conchita. Amaba hablar, amaba cantar, amaba contar chistes en las reuniones familiares. Era la voz de nuestra casa, y después del derrame se quedó en silencio. ¿Y qué pasó?, preguntó Valentina con voz suave. Soledad la miró con ojos húmedos. Murió 3 semanas después, sin poder decir una sola palabra, sin poder despedirse, sin poder decirnos que nos amaba una última vez. Soledad hizo una pausa, respiró profundamente. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Lo último que mi madre hizo fue tomarme la mano. Continuó. Me miró a los ojos y pude ver que quería decirme algo importante, pero su boca se abrió y no salió nada, solo silencio. Un silencio tan grande que todavía lo escucho en mis pesadillas. Valentina sentía que el corazón se le partía en pedazos. Mi madre murió con las palabras atrapadas dentro. Dijo Soledad. Murió sin poder decir adiós, sin poder decir te amo, sin poder decir las cosas que las madres dicen a sus hijos. Y yo me quedé con el silencio, con la duda de qué quería decirme, con la culpa de no haber encontrado una manera de ayudarla. El silencio que siguió fue tan pesado que Valentina podía sentirlo presionando su pecho. Yo tenía 32 años, continuó Soledad, y cargué esa culpa durante 20 años. La culpa de no haber encontrado una manera de ayudarla, la culpa de no haber buscado más opciones, la culpa de haberla dejado morir en silencio. Valentina no supo qué decir, solo se quedó ahí, escuchando, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Soledad se limpió los ojos con el dorso de la mano. Miró a Valentina directamente. Durante 20 años busqué una forma de redimirme, dijo. Trabajé en casas de familias ricas, cuidé niños, limpié pisos, pero siempre con ese vacío adentro, siempre con la sensación de que debía haber hecho más por mi madre, siempre preguntándome qué hubiera pasado si hubiera encontrado una manera de ayudarla a hablar. Cuando llegué a esta hacienda, dijo Soledad, y vi a doña Conchita, vi a mi mamá, vi la misma frustración, vi el mismo dolor, vi la misma soledad de alguien que tiene tanto que decir, pero no puede. Y decidiste ayudarla, dijo Valentina. Decidí intentarlo, corrigió Soledad. No sabía si funcionaría. No soy doctora, no soy terapeuta. Solo soy una mujer que sabe contar historias, porque su abuela le enseñaba, pero pensé que si las historias no podían ayudar, al menos no harían daño. Y si podían ayudar, tal vez podría darle a doña Conchita lo que no pude darle a mi mamá. Valentina se levantó de la silla, caminó hacia Soledad y la abrazó. La abrazó como nunca había abrazado a una empleada.
La abrazó como se abraza a alguien que te ha salvado la vida. La abrazó como se abraza a alguien que entiende el dolor de perder una madre. En ese abrazo había más que gratitud, había reconocimiento. Había dos mujeres que habían sufrido de formas diferentes, pero conectadas. Una había perdido a su madre por completo. La otra había perdido la voz de su madre, mientras ella seguía viva. Ambas conocían el silencio. Ambas conocían el dolor de las palabras no dichas. Soledad lloró en su hombro durante 5 minutos. Lloró con sollozos que venían de lo más profundo de su ser. Lloró por su madre que murió sin hablar. Lloró por los 20 años de culpa. Lloró por la alegría de haber encontrado finalmente una forma de redimirse. Y Valentina la dejó llorar, porque entendía que esas lágrimas eran de 20 años. Eran la liberación de una culpa que Soledad había cargado sola durante 2 décadas. Cuando se separaron, Valentina la miró a los ojos. «Gracias», dijo, «por darle voz a mi madre, por darle esperanza, por hacer lo que yo no pude hacer». Soledad negó con la cabeza. «Usted no tiene que agradecer nada, señora. Doña Conchita es especial. Merece que alguien le lea historias. Merece que alguien tenga paciencia con ella. Merece que alguien crea que puede volver a hablar». Valentina sintió esas palabras como un golpe en el pecho, porque ella no había creído. Ella había escuchado a los médicos y había perdido la fe. Ella había dejado de intentar. Ella había abandonado a su madre sin siquiera darse cuenta. Y Soledad, una empleada doméstica que ganaba lo mínimo, había tenido más fe que ella. ¿Qué harías tú en el lugar de Valentina? ¿Qué harías si descubrieras que una empleada estaba dando todo lo que tiene para salvar a tu madre? ¿Qué harías si supieras que ella hacía esto, no por dinero, no por reconocimiento, y sino porque llevaba 20 años buscando redención? Si aún no has sentido nada, revisa si tienes pulso, porque lo que viene es el momento que cambió todo. Esa noche, Valentina hizo algo que no había hecho en 4 años. Fue al cuarto de su madre, se sentó junto a su cama, tomó la mano arrugada de doña Conchita entre las suyas y le leyó una historia. El cuarto estaba en penumbras. Solo una lámpara de noche iluminaba el espacio con una luz suave y cálida. Doña Conchita estaba acostada, los ojos cerrados, la respiración tranquila. Valentina pensó que tal vez dormía. Pensó que tal vez debería esperar hasta mañana, pero algo la impulsó a quedarse. Algo le dijo que ese momento era importante, que no podía esperar ni un segundo más. No sabía qué libro escoger, no sabía qué historia funcionaría, así que agarró el primer libro que encontró en el librero de doña Conchita. Era un libro de poesía, un libro de Benedetti. Valentina empezó a leer. Su voz temblaba. No estaba acostumbrada a leer en voz alta. Se sentía torpe, incómoda, expuesta. Pero cuando miró a su madre, vio algo que no había visto en años. Doña Conchita tenía los ojos abiertos, brillantes, atentos, y una sonrisa pequeña en los labios. Valentina siguió leyendo, poema tras poema, verso tras verso, y a medida que leía, sentía que algo se curaba dentro de ella. Algo que había estado roto desde el día del derrame. Y entonces, después de 20 minutos de lectura, sucedió algo extraordinario. Doña Conchita extendió la mano, tomó la mano de Valentina y dijo una palabra. Hija, una sola palabra. Pero esa palabra valía más que todos los libros que Valentina había vendido en su vida. Esa palabra era la prueba de que su madre seguía ahí, de que la reconocía, de que la amaba. Valentina lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral de su padre. Lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por 4 años de silencio. Lloró por 4 años de distancia. Lloró por 4 años de huir del dolor en lugar de enfrentarlo. Lloró por todas las visitas de 10 minutos. Lloró por todas las veces que dijo, estoy ocupada.
Lloró por todas las oportunidades perdidas de sentarse junto a su madre y simplemente estar presente. Las lágrimas mojaban las sábanas de doña Conchita, mojaban el libro de Benedetti que había caído al suelo, mojaban las manos entrelazadas de madre e hija, y doña Conchita, con su mano temblorosa, le acarició el cabello, como solía hacerlo cuando Valentina era niña, como solía hacerlo antes de que el derrame le robara todo. «No llores», intentó decir doña Conchita. La palabra no salió completa, salió como «no oe». Pero Valentina entendió cada sílaba rota, entendió cada intento frustrado, entendió que su madre le estaba diciendo que todo estaba bien. Y por primera vez en 4 años, Valentina creyó que tal vez sí lo estaba. Desde esa noche, Valentina cambió su rutina. Ya no llegaba tarde a casa, ya no evitaba el cuarto de su madre, ya no huía del dolor. Ahora, cada noche a las 8, se sentaba junto a doña Conchita y le leía, a veces poesía, a veces cuentos, a veces novelas que había amado en su juventud, y doña Conchita escuchaba con atención, intentando repetir frases, intentando encontrar las palabras que el derrame le había quitado. Y Soledad seguía con su ritual de las 4 de la tarde. Las dos mujeres, sin coordinarse, habían creado un sistema de doble estimulación. Historias por la tarde, lecturas por la noche, 2 voces diferentes, pero el mismo objetivo: despertar la voz dormida de doña Conchita. Los resultados fueron sorprendentes. 3 semanas después del encuentro en la cocina, doña Conchita dijo su primera frase de 5 palabras. Fue durante la sesión de Soledad. Estaban leyendo una historia sobre una maestra de pueblo que enseñaba a niños pobres a leer. Y cuando Soledad terminó un capítulo particularmente emotivo, doña Conchita dijo: «Yo también era maestra». 5 palabras, dichas con esfuerzo, con pausas, pero dichas. Y lo más importante, eran palabras propias. No estaba repitiendo lo que Soledad leía. Estaba expresando un recuerdo. Estaba conectando la historia con su propia vida. Soledad gritó de alegría. Corrió a buscar a Valentina. Las 2 mujeres regresaron al cuarto y encontraron a doña Conchita con una sonrisa enorme, los ojos brillando de orgullo. Esa noche, Valentina escribió en su diario: «Mi madre dijo que era maestra». No lo dijo como un simple dato, lo dijo como una declaración de identidad, como si estuviera recordando quién era, como si estuviera volviendo a ser ella misma. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Las historias no solo estaban estimulando el centro del lenguaje de doña Conchita, estaban reconectándola con su pasado, con su identidad, con la persona que era antes de que el derrame le robara todo. Cada historia era un puente entre el silencio y las palabras, un puente entre el presente y el pasado, un puente entre la enfermedad y la persona. Y Soledad había construido ese puente, con nada más que un libro viejo y paciencia infinita. Un mes después, algo aún más extraordinario sucedió. Valentina había invitado al neurólogo de doña Conchita para una revisión de rutina. No esperaba nada nuevo, solo quería asegurarse de que su madre estuviera estable. El neurólogo hizo sus exámenes habituales, revisó los reflejos, miró las pupilas, hizo preguntas simples, y entonces, cuando le preguntó a doña Conchita cómo se sentía, algo pasó. Doña Conchita lo miró directamente a los ojos, tomó una respiración profunda y dijo, con una claridad que nadie esperaba: «Me siento mejor desde que me leen historias». 10 palabras, una oración completa con sujeto, verbo y complemento, una expresión coherente de un sentimiento complejo. El neurólogo se quedó mudo, literalmente mudo. Miró a Valentina, miró a doña Conchita, miró sus notas de hace 4 años donde había escrito: probabilidad de recuperación del habla, menor al 3%. Se quitó los lentes
Los limpió con su bata, se los volvió a poner, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, como si necesitara asegurarse de que no estaba soñando. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Valentina sonrió. Historias. Doctor, le estamos leyendo historias. El neurólogo frunció el ceño. Historias. Valentina asintió. Nuestra empleada doméstica empezó hace 6 meses. Le lee leyendas de La Llorona y el Chupacabras todos los días a las 4 de la tarde, y yo le leo poesía de Benedetti y novelas cada noche. No es terapia formal, solo son historias. El neurólogo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego miró a doña Conchita con ojos nuevos. Señora Conchita, dijo, ¿puede decirme el nombre de algún personaje de las historias que le leen? Doña Conchita pensó durante unos segundos y luego dijo, el pescador. De la historia de la sirena. Se detuvo, frunció el ceño. Estaba buscando la palabra. Valentina pudo ver el esfuerzo en su cara. Y entonces, después de 10 segundos de lucha, la palabra salió. Se llamaba Rodrigo. El neurólogo escribió algo en su libreta. Luego miró a Valentina. Esto es extraordinario, dijo. No tengo otra palabra. La recuperación de su madre va contra todo lo que la ciencia predecía. Es un milagro, dijo Valentina. El neurólogo negó con la cabeza. No es un milagro, dijo. Es neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de reconectarse, de crear nuevas vías cuando las antiguas están dañadas. Pero necesita estimulación, y aparentemente las historias están proporcionando exactamente el tipo de estimulación que el cerebro de su madre necesita. Valentina pensó en Soledad, en su libro viejo, en su hora de almuerzo dedicada a una anciana que no era nada suyo. Entonces funciona, dijo Valentina. Leerle historias realmente funciona. El neurólogo asintió. No puedo garantizar una recuperación completa. La afasia de Broca es compleja, pero sí puedo decir que su madre ha avanzado más en 6 meses con historias que en 3 años con terapia tradicional. Valentina sintió que las lágrimas querían salir otra vez. ¿Por qué nadie nos dijo esto antes?, preguntó. ¿Por qué ningún especialista recomendó algo tan simple? El neurólogo suspiró. Porque la medicina a veces se enfoca tanto en lo técnico que olvida lo humano, dijo. Las historias no son una terapia aprobada. No hay estudios clínicos, no hay protocolos. Pero eso no significa que no funcionen. A veces, lo que el alma necesita es tan importante como lo que el cerebro necesita. Y su madre necesitaba historias. El neurólogo se levantó, caminó hacia la ventana, miró el jardín de rosas que doña Conchita había plantado hace 30 años. He pasado 30 años de mi carrera estudiando el cerebro, dijo sin darse vuelta. He publicado cientos de artículos sobre neurología. He tratado a miles de pacientes con afasia y nunca en todos esos años vi una recuperación como esta. Se dio vuelta para mirar a Valentina, su empleada doméstica, sin ningún título, sin ninguna formación médica. Descubrió algo que todos nosotros ignoramos, que el cerebro no solo necesita ejercicios y medicamentos, necesita conexión, necesita emoción, necesita historias. Esa noche, Valentina le contó todo a Soledad. Le contó lo que el neurólogo había dicho. Le contó sobre la neuroplasticidad. Le contó que las historias estaban literalmente reconectando el cerebro de doña Conchita. Soledad escuchó en silencio, y cuando Valentina terminó, dijo algo que Valentina nunca olvidaría. Mi abuela siempre decía que las historias son medicina para el alma. Ahora sé que también son medicina para el cerebro. Algunas personas van a pausar este video aquí, van a decir que es demasiado, que no pueden procesar tantas emociones. Y está bien, respira, toma un momento, pero te prometo que lo que viene vale la pena,
porque todavía no te he contado lo que pasó el día que doña Conchita dijo la frase que cambió todo. Fue un jueves de noviembre. Soledad estaba leyendo una historia nueva, una historia que no había leído antes. La había encontrado en el fondo de su baúl de recuerdos, un cuento que su abuela le había escrito a mano hace 50 años. Era la historia de una mujer que perdió la voz por culpa de una bruja malvada. Durante años, la mujer caminó por el mundo en silencio, buscando la forma de recuperar lo que había perdido, y al final, después de muchas aventuras, descubrió que su voz no estaba perdida, estaba guardada en las historias que otros contaban sobre ella. Cada vez que alguien recordaba sus palabras, cada vez que alguien repetía algo que ella había dicho, su voz volvía a existir. Soledad leyó la historia con su voz suave y melódica. Doña Conchita escuchó con los ojos cerrados, una sonrisa pequeña en los labios, y cuando Soledad llegó al final, cuando la mujer del cuento finalmente recuperó su voz al escuchar a su hija contar sus historias, algo extraordinario sucedió. Doña Conchita abrió los ojos, miró a Soledad directamente y dijo, con una claridad que ninguna de las dos esperaba: «Quiero escuchar el final de la historia». Soledad se quedó paralizada. Esa no era una frase repetida. No era algo que Valentina hubiera leído. Era una petición original, una expresión de deseo, una prueba de que el cerebro de doña Conchita estaba funcionando de maneras que nadie había previsto. Pero no fue la frase lo que hizo que Soledad empezara a llorar. Fue lo que doña Conchita dijo después, con esfuerzo, con pausas, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Doña Conchita dijo 7 palabras más. «Gracias por devolverme mi voz, Soledad». Soledad soltó el libro, lo dejó caer al suelo y abrazó a doña Conchita con toda la fuerza que tenía. Las dos mujeres lloraron juntas durante 10 minutos. Una lloraba de gratitud, la otra lloraba de redención. Una había recuperado su voz. La otra había encontrado perdón por no haber podido salvar a su propia madre. Valentina llegó a casa 1 hora después. Encontró a Soledad en la cocina, con los ojos rojos, pero con una sonrisa enorme. «¿Qué pasó?», preguntó Valentina. «Tu madre habló», dijo Soledad. «Habló de verdad, no solo repitiendo, habló». Valentina corrió al cuarto de doña Conchita. La encontró despierta, con el libro de leyendas de La Llorona y el chupacabras en las manos. «Mamá», dijo Valentina. Doña Conchita la miró, y con una voz más clara que cualquier cosa que Valentina hubiera escuchado en 4 años, dijo: «Hija, tengo una historia que contarte». Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se sentó en la cama junto a su madre, tomó sus manos y escuchó. Lo que doña Conchita le contó esa tarde no fue una historia de un libro, fue su propia historia. La historia de cómo conoció al padre de Valentina en una tienda de libros El Saber en San Cristóbal de las Casas. La historia de cómo se enamoraron leyendo poesía de Benedetti juntos. La historia de cómo Valentina fue concebida después de una noche leyendo a Benedetti bajo las estrellas de Chiapas. Las palabras salían lentas, fragmentadas. A veces doña Conchita se detenía buscando la palabra correcta, a veces tenía que empezar de nuevo, pero las palabras salían y cada una de ellas era un milagro. Valentina escuchó durante 2 horas, lloró durante las 2 horas, y cuando doña Conchita finalmente se quedó dormida, exhausta por el esfuerzo de hablar tanto, Valentina se quedó sentada junto a ella, sosteniendo su mano, prometiéndose que nunca más dejaría de escuchar. Esa noche, Valentina escribió un correo electrónico a su neurólogo. Le contó todo lo que había pasado. Le contó las frases que doña Conchita había dicho.
Le contó la historia de la tienda de libros y de Benedetti y de las estrellas. El neurólogo respondió al día siguiente: «Señora Sandoval, esto es un caso para publicar. Con su permiso, me gustaría documentar la recuperación de su madre. Lo que está pasando podría ayudar a miles de pacientes con afasia en todo el mundo». Valentina aceptó, y 3 meses después, el caso de Doña Conchita fue publicado en una revista médica. El título del artículo era «Terapia narrativa en afasia de Broca, un estudio de casos sobre el poder de las historias». El artículo mencionó a Soledad. La llamó la creadora involuntaria de un protocolo terapéutico revolucionario, una mujer sin educación formal en medicina que había logrado lo que años de terapia convencional no pudieron. Soledad leyó el artículo con lágrimas en los ojos. No entendía todas las palabras científicas. No entendía los términos médicos, pero entendió una cosa: había ayudado. Sus historias habían ayudado. El amor de su abuela, transmitido a través de un libro viejo, había cruzado generaciones para sanar a alguien que nunca conoció. Y eso era todo lo que Soledad necesitaba saber. Pero el impacto del artículo fue más allá de lo que nadie esperaba. Otros hospitales empezaron a contactar a Valentina. Otros neurólogos querían saber más sobre el método. Otros pacientes con afasia querían probar las historias. Valentina organizó un encuentro. Invitó a Soledad a hablar. La empleada doméstica, que nunca había hablado en público, se paró frente a 50 médicos y terapeutas y les contó su método. «No es complicado», dijo Soledad con voz temblorosa. «Solo lean. Lean historias que les gusten. Lean con paciencia. Lean sin esperar resultados. Lean porque las historias merecen ser contadas, no porque esperen un milagro. Y a veces, sin buscarlo, el milagro llega». Soledad hizo una pausa. Miró a los 50 médicos que la observaban con atención. Ninguno de ellos había esperado recibir una lección de una empleada doméstica, pero todos estaban tomando notas. «Mi abuela me enseñaba que cada historia tiene un alma», continuó Soledad. «Y cuando contamos una historia con amor, ese alma pasa de nosotros a quien nos escucha. Tal vez eso es lo que sana. No las palabras en sí, sino el amor con el que las decimos». Un médico levantó la mano. Era un hombre mayor, con canas en las sienes y mirada escéptica. «Señora Soledad», dijo, «usted menciona el amor como factor curativo, pero ¿cómo podemos incluir el amor en un protocolo médico? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos replicarlo?» Soledad lo miró directamente. «No pueden», dijo. «El amor no se puede medir ni replicar, solo se puede dar. Y si los médicos no pueden dar amor a sus pacientes, entonces busquen a alguien que pueda. Busquen a las abuelas, a las madres, a las empleadas domésticas, a cualquiera que sepa contar historias con el corazón». El silencio que siguió fue largo. Nadie sabía qué decir. Nadie esperaba que una mujer sin educación formal dijera algo tan profundo. Los médicos tomaron notas, hicieron preguntas, pidieron copias del libro de cuentos de la abuela de Soledad, y 6 meses después, el primer hospital de México inauguró un programa de terapia narrativa para pacientes con afasia. Lo llamaron Programa Soledad. Valentina financió el programa. Donó libros de su cadena de tiendas de libros El Saber. Contrató a lectores voluntarios. Creó un sistema donde pacientes con afasia recibían historias todos los días, como Doña Conchita las recibía de Soledad. Y los resultados fueron asombrosos. No todos los pacientes mejoraron como Doña Conchita. La afasia es compleja y cada cerebro es diferente, pero muchos mejoraron. Algunos dijeron sus primeras palabras en años. Otros reconectaron con recuerdos perdidos. Otros simplemente encontraron paz en escuchar historias, aunque no pudieran responder. Hubo un caso en particular que se volvió famoso.
Un hombre de 65 años llamado Roberto, que había perdido el habla después de un accidente de auto, llevaba 3 años sin decir nada. Su esposa le leía el periódico todos los días, pero nunca hubo respuesta. Cuando se unió al programa Soledad, le asignaron a una voluntaria que amaba los cuentos de aventuras. Le leía historias de piratas y tesoros escondidos. Y después de 2 meses, Roberto dijo su primera palabra en 3 años. La palabra fue barco. Su esposa lloró durante 1 hora. Los médicos no podían creerlo, y Roberto, con una sonrisa enorme, pidió más historias de piratas. Y todo había empezado con una empleada doméstica que extrañaba a su madre difunta y un libro viejo, heredado de su abuela. Han pasado 8 meses desde que Soledad empezó a leerle a doña Conchita. Doña Conchita tiene ahora 79 años. Sigue teniendo afasia de Broca. Sigue luchando por encontrar las palabras. Sigue necesitando pausas largas entre frases, pero habla, no como antes del derrame, no con la fluidez de la profesora de literatura, que fue durante 40 años, pero habla. Dice, te amo. Dice, tengo hambre. Dice, cuéntame una historia. Y eso, para Valentina, es más que suficiente. Soledad ya no es empleada doméstica. Valentina la promovió a compañera oficial de doña Conchita. Le dio un aumento de salario, que Soledad intentó rechazar 3 veces. Le dio un cuarto más grande, con vista al jardín. Le dio vacaciones pagadas y seguro médico, y todo lo que una empleada nunca recibe. Pero lo más importante que Valentina le dio no fue material, fue gratitud, fue respeto, fue el reconocimiento de que una mujer con un libro viejo había hecho más por su familia que todos los millones que ella tenía. Fue tratarla como parte de la familia, no como empleada. Fue invitarla a la mesa, en las cenas. Fue incluirla en las fotos familiares. Fue llamarla por su nombre con cariño, no con la frialdad de una jefa. Soledad, por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algún lugar. Después de 20 años, de trabajar en casas ajenas, de ser invisible para las familias que la empleaban, de sentirse siempre como una extraña, finalmente tenía un hogar. No porque Valentina le diera un cuarto más grande, sino porque le diera amor. Soledad sigue leyendo a doña Conchita todos los días a las 4 de la tarde. Ahora tiene una biblioteca entera a su disposición, cortesía de Valentina, pero su libro favorito sigue siendo el mismo, el libro de leyendas de La Llorona y el Chupacabras de su abuela, el libro que cruzó generaciones para sanar. Y Valentina sigue leyendo a su madre, cada noche a las 8. Ahora leen juntas. Valentina lee un párrafo. Doña Conchita intenta repetirlo. A veces lo logra, a veces no, pero siempre ríen, siempre lloran, siempre se abrazan al final. A veces los nietos se unen a las sesiones de lectura, los hijos de Valentina, que al principio no entendían por qué su abuela no podía hablar. Ahora leen cuentos para ella, la ven intentar las palabras, la ven sonreír cuando lo logra, la ven llorar de felicidad cuando una frase sale completa, y así, sin quererlo, doña Conchita está enseñando a una nueva generación el poder de las historias. Está plantando semillas que florecerán muchos años después. Está creando un legado que no se puede medir en dinero. Madre e hija, reunidas por las historias, conectadas por las palabras, sanadas por el amor. Esta historia no debería existir. No debería haber una empleada doméstica que usa su hora de almuerzo para leerle historias a la madre de su jefa. No debería haber una anciana con afasia que recupera el habla gracias a leyendas populares. No debería haber una millonaria que aprende a amar viendo a una empleada hacer lo que ella no pudo,
pero existe, porque el mundo, a pesar de todo lo malo, todavía tiene personas como Soledad, personas que cuentan historias, personas que creen en el poder de las palabras, personas que dan voz a quienes la han perdido. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo. Piensa en alguien que ha perdido su voz. No necesariamente por una enfermedad, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, tal vez por soledad, tal vez simplemente porque nadie los escucha. Y cuéntale una historia. No tiene que ser una historia famosa, no tiene que ser un libro caro. Puede ser la historia de tu día, la historia de tu infancia, la historia de cómo conociste a tu mejor amigo, porque las historias son puentes, puentes entre personas, puentes entre generaciones, puentes entre el silencio y las palabras, y tal vez, solo tal vez, en tu historia sea el puente que alguien necesita para encontrar su voz. La última vez que vi a Doña Conchita fue en un video que Valentina publicó en sus redes sociales. Era el cumpleaños número 80 de Doña Conchita. Había un pastel de 3 pisos, decorado con rosas de azúcar, había globos dorados que decían 80 años, había toda la familia reunida, hijos, nietos, bisnietos, antiguos estudiantes que habían viajado desde otras ciudades, solo para verla, colegas de la universidad que no la habían olvidado. La sala estaba llena de amor, llena de risas, llena de recuerdos compartidos, y en el centro de todo, sentada en su silla favorita, estaba Doña Conchita, con 80 años, con afasia, pero también con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, y Doña Conchita, con el libro de leyendas de la abuela de Soledad en las manos. Hizo algo que nadie esperaba. Contó una historia. No fue una historia larga, no fue una historia perfecta, fue una historia con pausas y silencios y palabras buscadas durante segundos eternos, pero fue su historia. La historia de cómo una empleada doméstica le devolvió la voz. La historia de cómo las historias la salvaron. La historia de cómo el amor puede hacer lo que la medicina no puede. Y al final de la historia, Doña Conchita miró a la cámara. Sus ojos brillaban con lágrimas. Su voz temblaba, pero era firme. Y dijo algo que me hizo llorar. Dijo, las historias nunca mueren. Y mientras haya alguien que las cuente, nosotros tampoco. Luego miró a Soledad, que estaba sentada a su lado, con los ojos húmedos, y agregó 3 palabras más. Gracias, mi Soledad. Soledad la abrazó. Valentina las abrazó a ambas, y en ese video de 3 minutos se podía ver a 3 generaciones de mujeres abrazándose, 3 generaciones conectadas por las historias. 3 generaciones que habían encontrado la salvación en las palabras. Tienes 2 opciones ahora. Puedes cerrar este video y olvidar lo que escuchaste, seguir con tu día, hacer lo que tenías que hacer. O puedes hacer algo diferente. Puedes llamar a alguien que necesita escuchar tu voz. Puedes contar una historia a alguien que ha olvidado las suyas. Puedes ser, aunque sea por un momento, como Soledad, porque el mundo no necesita más doctores, ni más terapias, ni más tratamientos caros. El mundo necesita más personas que cuenten historias, palabra a palabra, frase a frase, historia a historia, con paciencia, con amor, con esperanza, como Soledad, como deberíamos ser todos. Y si esta historia te movió, si sientes que algo cambió dentro de ti, no te guardes ese sentimiento. Compártela, cuéntala a alguien. Deja un comentario contando tu propia historia de alguien que te devolvió la voz cuando la habías perdido. Porque las historias como esta merecen ser contadas y las personas como Soledad merecen ser recordadas. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, las historias nunca mueren, y mientras haya alguien que las recite,
Nosotros tampoco. Eso es todo lo que doña Conchita quería decir. Y es todo lo que necesitamos aprender. Una anciana de 80 años, con afasia de Broca, nos enseñó algo que todos los libros de autoayuda no pueden enseñar. Que las palabras importan, que las historias sanan, que el amor, cuando se expresa con paciencia, puede hacer milagros. Milagros. Y una empleada doméstica de 52 años nos enseñó algo aún más importante, que la redención es posible, que nunca es tarde para sanar las heridas del pasado, que a veces ayudar a otros es la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos. ¿Lo entiendes? Esta no es solo la historia de doña Conchita, es la historia de Soledad, es la historia de Valentina, es la historia de todas las personas que han perdido su voz y de todos los que luchan por devolvérsela. Luchan. Y ahora, es tu historia también, porque la escuchaste, porque llegaste hasta aquí, porque dejaste que estas palabras entraran en tu corazón profundamente, y las historias que entran en nuestro corazón nunca nos abandonan, se quedan con nosotros, nos cambian, nos hacen mejores, como Soledad cambió a doña Conchita, como doña Conchita cambió a Valentina, como esta historia, espero, te cambió a ti, te transformó. Las historias nunca mueren, y mientras haya alguien que las recite, nosotros tampoco, nunca.